Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, ex fiscal de la provincia de Santo Domingo, ex magistrado de la Junta Central Electoral y destacado jurista, doctor Eddie Olivares. Muchísimas gracias por el honor. Contentísimo de estar aquí compartiendo esta mañana dominical. Un saludo a todo el pueblo dominicano. Bueno, hoy lo tenemos aquí estrenando cargo en Esferas de Poder, ya en su condición de principal dirigente, de uno de los principales dirigentes de la cúpula del PRM, que por cierto, comenzando en esa dirección, el presidente Luis Abinader desató un amplio debate con la frase "no mire para atrás". Todo el mundo reaccionó y se interpreta como un grito hacia el 24. ¿Qué usted cree sobre todo esto? Yo pienso que más bien se trató de un viaje hacia la memoria del pueblo dominicano, recordándole que hace apenas 19 meses aproximadamente teníamos un gobierno que había tenido un control hegemónico de los tres poderes clásicos del Estado y de los extrapoderes durante unos 9, 10 años, y que en los últimos 16 años ese partido gobernó el país, 16 años consecutivos. Y en ese sentido hay que recordar lo que ocurría. Con solamente decirle a la gente no te devuelva después de haber avanzado, la gente recuerda cuál era la situación que teníamos. Un país en el que hasta la respiración de los dominicanos podía tener el control del partido que lo controlaba todo, lo gobernaba todo. En ese sentido, tuvieron la oportunidad de hacer todos los cambios como ningún otro gobierno lo tuvo en la historia del país, como no lo tuvo ningún otro partido, 16 años consecutivos. A partir de la caída de la dictadura trujillista, nunca un partido político había gobernado por tanto tiempo de forma consecutiva, y mucho menos teniendo el control absoluto de todos los poderes del Estado. Es decir, que la ciudadanía, los electores dominicanos, le depositaron toda la confianza al Partido de la Liberación y no hicieron las transformaciones que habían prometido desde la fundación de ese partido, y mucho menos los sueños de su líder, el profesor Juan Bosch. Todo lo contrario, debió ser una profunda decepción para su líder histórico y fundador, y para todo el que esperaba que los PLDistas cumplieran mínimamente con lo que habían predicado durante la existencia de ese partido. De modo que fue una frustración para el pueblo dominicano, cuando debió haber sido la etapa que marcara el avance, el desarrollo del pueblo, y resultó que terminamos con un país desinstitucionalizado. La falta de institucionalidad democrática fue lo que prevaleció. Las decisiones de las instituciones estaban marcadas por los intereses particulares del gobierno y de los miembros del gobierno. La corrupción colocaba a la República Dominicana los índices más elevados del mundo, y
absolutamente nada se puede exhibir como un paso de avance en lo social, en lo económico, en ninguno de los ámbitos del desarrollo humano. En todos estuvimos en el último lugar. Y ya en un caso excepcional de un partido que gobernó 16 años. Yo pienso que eso fue lo que el presidente le recordó al pueblo dominicano. Recuerda lo que pasaba, pero no mires hacia atrás, porque mirar hacia atrás es la frustración. Y yo creo que a veces es importante recordarlo para que sigamos pensando en el desarrollo del país. Ahora bien, le decía también, tenemos 18 meses en el gobierno y los PLDistas, cuando decimos PLDistas en cuanto a haber gobernado, no nos referimos únicamente a los actuales dirigentes, líderes del PLD, sino que nos referimos a los PLDistas que gobernaron los 16 años. Y de esos 16 años, 8 le correspondieron al presidente Leonel Fernández y 8 al presidente Danilo Medina. Cada uno tuvo una característica muy común, y fue el deterioro de la institucionalidad. Y están los otros 4 años del presidente Fernández, que completó 12 años de gobierno. De modo que no podemos mirar hacia allá, porque mirar hacia allá es la frustración. Hay que procurar seguir hacia adelante. Son 18 meses. El presidente Abinader le correspondió ser el primer presidente elegido en medio de la pandemia del COVID-19 y además, por supuesto, por vía de consecuencia, ser el primer presidente que asume el poder en medio de la pandemia. Y la gestión fue exitosa y ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, por todas las instituciones científicas que trabajan en el tema de la pandemia. Sin lugar a dudas, fue una gestión exitosa que la reconoce todo el mundo. Fue el primer país de la región que tuvo la totalidad de las vacunas para inocular a su población, en un momento en el que los líderes políticos de la oposición no creían en la posibilidad de que el país tuviera esas vacunas, ni siquiera que funcionaran, y se opusieron. Y luego entonces el país se recuperó con más velocidad que los demás de la región, mantuvo su crecimiento. Y más adelante, ya siendo el primer país que se recuperó plenamente en el mundo en lo relativo al turismo, entonces vino la guerra de Ucrania. Y en este momento el presidente, después de vencer sus primeros 2 grandes desafíos, el primero la pandemia, salvar la vida del pueblo dominicano, luego la recuperación que iba produciéndose de una manera exitosa, y ahora con la guerra, este es el desafío de este momento, y el presidente lo va a superar y el pueblo dominicano lo va a superar. Y en lugar de los principales líderes de la oposición estar poniendo dificultades al proceso de recuperación y de trabajo para superar este momento difícil del mundo, deberían contribuir, actuar como estadistas que son,
porque la verdad es que los dos principales líderes de la oposición, el presidente Fernández y el presidente Medina, han dejado mucho que desear en cuanto al tipo de oposición que se espera en un momento excepcional de crisis de dos expresidentes que debieron estar al lado del presidente Abinader, contribuyendo, poniendo su experiencia y su compromiso con la nación al servicio del pueblo. De modo que de eso se trata, no mirar hacia atrás. Doctor, concomitantemente con eso, también se ha planteado el asunto del proselitismo. Todos los partidos han estado activando sus organismos internos, juramentando miembros y dirigentes y reestructurando algunas estructuras con miras a fortalecerse internamente. Eso también ha conllevado que sus principales líderes salgan al ruedo a hacer pronunciamientos que se consideran proselitistas. ¿Qué usted cree sobre esto? Bueno, hay que diferenciar las actividades propias de la vida, del funcionamiento de los partidos políticos. La ley lo protege en el sentido de desarrollar sus actividades que no pueden tener características de mítines o actividades de campaña. Pero sí, el partido funciona permanentemente, tiene una vida que necesita desarrollar de caras a las elecciones, que son cada 4 años. En ese sentido, eso no, hay actividades que no vulneran la ley en lo que tiene que ver con la campaña a destiempo. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que poco tiempo después de iniciarse el actual mandato constitucional, anunciaron la celebración de unas convenciones internas para elegir el candidato o candidata a la presidencia de la República. Y en ese sentido, sí se producía una vulneración de la ley. Sin embargo, la Junta Central Electoral no se dio por enterada. Ese sí era un momento en el que se había producido una violación a la ley. El caso del presidente Fernández, el presidente Fernández se ha caracterizado por salir el día después de las elecciones a hacer campaña. Siempre ha sido así. El presidente Fernández ha estado siempre en campaña tan pronto pasan los procesos electorales. Y ahora no iba a ser distinto. Desde el principio del actual mandato constitucional, poco tiempo después del compañero presidente Luis Abinader asumir el poder, ya el presidente Fernández también estaba en campaña abierta de caras a las elecciones del 24. En el caso nuestro, hemos estado respetando plenamente el mandato de la ley. El evento que se hizo el domingo pasado fue un evento enmarcado dentro de las actividades normales de escogencia de los directivos del partido y que es una obligación, un mandato de la ley, escoger, renovar los directivos de los partidos políticos. De modo que nosotros vamos a seguir apegados al cumplimiento de la ley 3318 de partidos políticos y de la 1519 orgánica del régimen electoral. Y en ese sentido no vamos a realizar campaña a destiempo. Vamos a esperar el periodo de los 3 meses que establece la ley de partidos para realizar la precampaña,
desde el día 1 del mes de julio del año 2023, el año preelectoral, hasta el primer domingo del mes de octubre del año 2023, que es el periodo de pre-campaña. Y vamos a respetarlo plenamente. Y luego ya, para las elecciones, estaremos también cumpliendo con el periodo establecido en la ley plenamente. Y además, contrario a lo que pasó durante 16 años en el Partido de la Liberación Dominicana, el PRM no va a hacer uso de los recursos ni los bienes del Estado para retener el poder. No será necesario, ni lo vamos a hacer. Vamos a ser el primer partido en la República Dominicana que desde el gobierno, el primer partido oficial en la República Dominicana que va a respetar la ley y que no va a utilizar los recursos públicos, ni tampoco va a prevalecerse de su condición de partido oficial para generar inequidad en los procesos, sino que vamos a contribuir más que cualquier otro partido con la integridad del proceso electoral. Y le vamos a dar una lección al país. Y esa es la voluntad del compañero presidente Luis Abinader. Absolutamente nadie que espere que el Partido Revolucionario Moderno va a utilizar recursos en la campaña. Ese va a ser un gran aporte del compañero presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno a la institucionalidad. Nosotros vamos a competir en igualdad de condiciones. Nosotros estamos decididos a ir al campo civilizado de la batalla política en igualdad de armas. No tenemos temor. Confiamos plenamente en el apoyo del pueblo dominicano, en el reconocimiento a este esfuerzo extraordinario que ha hecho el compañero Luis Abinader y el partido, primero para preservar la vida del pueblo dominicano, luego para recuperar la economía, como será recuperada, y sobre todo para convertir este país en un país que sea un motivo de orgullo para los dominicanos, un país institucionalizado, un país en el que se respeten los derechos, un país en el que procuramos que durante los años que nos corresponda gobernar, contribuyamos para que en él prevalezca fundamentalmente el mandato de la ley, que se convierta en un país de las leyes, un país institucionalizado. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, el doctor Eddie Olivares. Son muy importantes, pero deben hacerse dentro del periodo de tiempo de la actual legislatura. Si ocurriese después, corremos el riesgo de caer en la misma situación, volver a chocar con la misma piedra. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el segundo vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, el ex fiscal de la provincia de Santo Domingo, el primer fiscal que tuvo la provincia de Santo Domingo, ex magistrado de la Junta Central Electoral, el doctor Eddie Olivares. Fíjese, doctor, con usted obligatoriamente tenemos que hablar de reforma, o en su condición de destacado jurista y además de que ha servido institucionalmente al país y tiene las herramientas necesarias para
orientar a la ciudadanía acerca de todos estos procesos, muchos procesos de reforma, reformas constitucional, hay 13 propuestas de reformas, ahí se agrega también las reformas que se están proponiendo a la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento y otras normas que ya se han bautizado, algunas como leyes mordaza. ¿Qué usted cree acerca de todos estos cambios que se plantean a nivel institucional? Sí. Bueno, lo primero es que en un gobierno del Partido Revolucionario Moderno y del compañero Luis Abinader no habrá leyes mordaza. Eso no va a ocurrir. Eran 13 iniciativas que formaron parte de la mesa del diálogo del Consejo Económico y Social. Yo creo que es importante que la prioridad de las leyes en función de tiempo y lógicamente de la necesidad que tienen ellas de ser aplicadas. En ese sentido, en el caso de las leyes orgánicas del régimen electoral y de partido, la reforma, son muy importantes, pero deben hacerse dentro del periodo de tiempo de la actual legislatura. Si ocurriese después, corremos el riesgo de caer en la misma situación, volver a chocar con la misma piedra de la improvisación, y eso no conviene. La reforma que se vaya a hacer debe ser en un ambiente de sosiego, alejado de los intereses que se generan cuando las reformas se hacen en medio de la pre-campaña o de la campaña electoral. Eso fue lo que pasó en la reforma de esas leyes, en la aprobación de la ley de partidos y en la reforma de la ley orgánica del régimen electoral, que se demoró su aprobación, y ya cuando estábamos próximos a la elección de los cargos de elección popular, las candidaturas a cargo de elección popular, entonces se aprobó a toda velocidad y entonces trajo sus errores la ley. Eso mismo pasó, ya estábamos en medio de la pre-campaña, cada líder político y partido andaba con la reforma que le interesaban, su página, con los artículos que querían, y terminó con muchos artículos, con muchas disposiciones que no eran las convenientes, o dejamos de integrar algunas disposiciones que eran necesarias. Eso mismo pasó con la ley orgánica del régimen electoral, que producto de la improvisación también adoleció de esas fallas que nunca deben contener las leyes. Por eso las leyes deben elaborarse al paso que requiere la sabiduría, y la recomendación siempre es que las leyes políticas, como siempre tienen premura en su aplicación, que se hagan tan pronto pasan los procesos electorales, porque además se aprovechan las experiencias que dejan los procesos electorales, y entonces se incorporan esas experiencias en las que se reflejan las necesidades que tienen las leyes políticas, y eso no se hizo. Ahora no debe volver a cometerse ese error. O se aprueba dentro de la actual legislatura, o yo pienso que debería dejarse entonces para el siguiente periodo constitucional. En cuanto a la reforma constitucional y a las leyes
electorales, la del régimen de partidos políticos. ¿Cree usted entonces que este es el momento de que pueda lograrse que esas normas puedan hacerse realidad y no esperar el año que viene? Sí, ya están en la comisión, me parece, bicameral del Congreso Nacional, o en una de las cámaras, la Junta Central Electoral, que le había dedicado mucho tiempo al tema, finalmente, y creo que en este mismo programa hace un tiempo, sugerimos que la Junta depositara sus iniciativas en el Congreso Nacional, que es donde se hacen las leyes, y la Junta tiene iniciativa de ley, y por lo tanto debía depositarlo en el Congreso, porque no podía distraerse con la mesa de la ley electoral y de la ley de partidos que se instaló en el propio local de la Junta Central Electoral, en la sede. Eso no era conveniente porque distraía a la Junta, que tiene ahora su responsabilidad principal, que es la de montar primero las primarias de los partidos políticos y demás mecanismos de elección, y luego entonces las elecciones municipales, que serán en el mes de febrero, el tercer domingo del mes de febrero, y 3 meses después las presidenciales y congresuales, que serán el tercer domingo del mes de mayo. En ese sentido, ya la Junta tiene que tener su cronograma, que debe cumplirse como un reloj suizo, para que no hayan errores, porque los errores en los procesos electorales no pueden existir. Todo tiene que estar previsto, porque cualquiera de las actividades propias de un proceso electoral, del montaje del proceso electoral, de la logística del proceso electoral, cualquiera que no se haya cumplido, entonces se convierte en un verdadero problema para el montaje del proceso. Y para usted llegar al día de las elecciones sin ningún tipo de preocupación o sin dificultad, usted tiene que haber cumplido con todo lo que se establece en el cronograma regresivo. Y en ese sentido la Junta tiene ya que terminar su cronograma, presentárselo a los partidos políticos, iniciar formalmente su camino hacia las elecciones. Eso es fundamental, porque en esta ocasión no se pueden cometer errores. No puede volver a suceder lo que en las pasadas elecciones municipales. De modo que la Junta tiene que concentrarse en el montaje de las elecciones, y el Congreso Nacional y el liderazgo político, que son los que deciden las leyes, encargarse de lo que le corresponde en cuanto al tema de la reforma. Y si no están las reformas a tiempo, la Junta tiene que montar las elecciones con las leyes actuales, que tienen sus defectos, pero que también tienen sus aspectos muy positivos, y que fueron un avance interesante para la democracia dominicana. En cuanto a los proyectos que tienen que ver con la libre expresión, el proceso de divulgación, porque entre la libre expresión y los derechos fundamentales hay a veces una línea divisoria que se torna imperceptible, y que si una pasa de otra puede verse como un proceso de coacción. ¿Qué usted cree sobre eso? Sí, yo pienso que debe manejarse con filigrana. Ya el presidente, el Ejecutivo, tomó una decisión muy importante, muy correcta, que va a ser muy conveniente, y es la designación de una comisión que va a contribuir, a colaborar
con el Congreso Nacional en lo que tiene que ver con las leyes que pueden tocar ese bien fundamental, sagrado, de la libertad. Y en ese sentido, yo confío en que se harán las leyes que necesita el país en este tiempo. Es otro tiempo, entonces todo tiene que sintonizarse con el tiempo que vivimos, pero siempre respetando de una manera absoluta, de una manera plena, las conquistas democráticas y de libertad que hemos tenido y que hay que profundizarlas, hay que ampliarlas mucho más dentro del marco de lo que establece la Constitución de la República y los tratados internacionales y todo lo relativo a los derechos humanos. Yo pienso que ahí es que se aplica la filigrana para que absolutamente todo esté en su lugar y que todo se cumpla. Yo pienso que eso va a hacerse bien. Agradecemos el honor de acompañarnos aquí en Esferas de Poder en su nuevo rol de uno de los principales miembros de la cúpula dirigencial del Partido Revolucionario Moderno, uno de los principales voceros en su condición de segundo vicepresidente del PRM. Con usted siempre nos complace. Bueno, lo de vocero es en la condición de la función de coordinador ejecutivo del partido que vamos a estar asumiendo como participando ahí junto al presidente, al compañero José Ignacio Paliza y Carolina en el manejo del día a día del partido y en el seguimiento de muchas de las actividades importantes del partido, por supuesto contribuyendo en ese sentido con el compañero José Ignacio y la compañera Carolina y cumpliendo con nuestro deber como miembro del partido. Bueno, le deseamos muchos éxitos, aparte de los que ha tenido en cada una de las funciones que ha desempeñado, y Esferas de Poder, que siempre será un canal abierto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el doctor Eddie Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Proseguimos con nuestro contenido.